Origen y desarrollo de las universidades. Renacimiento, humanismo y revolución científica. Nuestra sociedad occidental hunde sus raíces en las culturas griega, romana y hebrea. Grecia aportó su filosofía además de su ciencia y su arte. El derecho romano contribuyó decisivamente a estructurar la conciencia del hombre de Occidente y todos los estados de derecho posteriores al imperio. En el seno del imperio romano aparece el cristianismo, con su visión del hombre hacia una verdadera vida eterna. La invasión de los pueblos bárbaros a los principales centros urbanos dieron lugar a un nuevo orden social, el feudalismo. En este hecho hace que se confundan los poderes del clero con los del Estado feudal. En la Edad Media, en el siglo X, llamado siglo oscuro, esto llevó a la convivencia que fuese imposible, por lo que se desencadenó una lucha por la supremacía del poder. Estos conflictos por los terrenos jugó un papel trascendental en el reconocimiento de los estudios jurídicos. La escuela de leyes más prestigiosa de la época fue la de Bolonia, considerada como pionera y maestra en los estudios de derecho civil en la Edad Media. Las primeras universidades surgieron en el siglo XI en París y Bolonia como una importante iniciativa del cristianismo. La juventud perteneciente a las clases baja y media ansiaban el saber por medio de maestros, cosa que la nobleza no tuvo en cuenta, y fue entonces la Iglesia quien dio atención a estas ansias y fundó las primeras universidades. Esto ocurrió en la época que hoy se quiere denominar peyorativamente como la Edad Media. La Iglesia siempre favoreció el estudio de las ciencias y las artes. Es así como nació la orden de los dominicos aristotélicos, seguidores de Platón. Las investiduras fueron de gran conveniencia, pues estas introdujeron ensayos literarios y estimularon universidades dedicadas a estudios jurídicos. Las universidades medievales eran también comunidades de maestros y estudiantes que se dedicaron a la investigación de las verdades y a desempeñar el saber absoluto. Uno de los métodos que se usaban era el escolástico, el cual se basaba en formar intelectuales que sirvieran en la comunidad cristiana. Es por esto que una de las primeras universidades de la Europa cristiana, que fueron fundadas en Italia y en España y en Francia, fueron para el estudio del derecho, la medicina y la teología, pues eran estas las consideradas facultades mayores. La autonomía fue el factor que más defendió el origen de la universidad. Fue esto quien sustituyó la razón de ser. La palabra universidad se deriva del término universitas, onus, unidad, verto, volver, lo cual unido significa la multitud de todas las cosas, pero varias opiniones al mismo. Renacimiento y humanismo. Uno de los rasgos distintivos más conocidos y destacados del humanismo es su interés por lo antiguo, por lo clásico, interés en el que predomina el punto de vista de la investigación biológica. Este interés provoca el desarrollo de la perspectiva histórica en el acercamiento a otra cultura, porque se puede afirmar que con el humanismo se consolida la historicidad como clave del pensamiento europeo. A diferencia de lo que ocurría en la Edad Media, donde el hombre era considerado fundamentalmente desde una perspectiva teológica, los humanistas valorarán el hombre desde una perspectiva mundana, no divina. Es decir, el hombre será visto como un ser natural e histórico. La religión, aparte de su función redentora, es considerada ante todo en su función civil. Así, tanto la religión como la tolerancia religiosa son instrumentos válidos para asegurar el ideal de la paz civil. El ideal común del Renacimiento
viene definido por la esperanza de un renacer del ser humano a una vida verdaderamente humana, mediante el recurso a las artes, las ciencias, la investigación, poniendo de manifiesto la consideración del ser humano como ser natural, en oposición a la consideración medieval del ser humano como ser para Dios. Gracias a la creación de universidades, escuelas y a medida que nos adentramos en el año 500, la arquitectura italiana y la estatuaria se abren camino en diferentes países europeos. En Inglaterra muy lentamente, pues el crisma religioso alejará de ahí a los artistas italianos que habían sido llamados a trabajar en el país y eran los más capacitados propagadores de la renovación artística. En los países escandinavos se daban también algunas muestras esporádicas debido al mecenazgo de los reyes, hasta en Polonia y en la Rusia. Iván III se recogía las ondas del arte italiano. La revolución científica. Tras el rico periodo del Renacimiento, durante el cual Europa entró en contacto con la ciencia de la antigüedad, la primera mitad del siglo XVII es de una importancia capital en la historia del pensamiento científico, pues ve nacer una nueva ciencia moderna, experimental y cuantitativa que se desarrollará en los siglos siguientes. Por revolución científica se denomina habitualmente el periodo comprendido entre 1500 y 1700, durante el cual se establecen los fundamentos conceptuales e institucionales de la ciencia moderna. Un periodo en el que el hombre busca comprender la mecánica de la obra de Dios. El elemento central de la revolución científica es el abandono de la visión cosmogónica, sistema geocéntrico de Ptolomeo, donde la Tierra ocupa el centro del universo, por una en la que los planetas se mueven en torno al Sol, por Nicolás Copérnico. Gestores de la revolución científica. Galileo Galilei, 1564-1642. Comienza a utilizar el telescopio con finalidades científicas y realiza diversos descubrimientos que confirman la teoría copernicana. Padece dos procesos inquisitoriales en Roma, cuyo resultado será la condena por parte de un tribunal eclesiástico para jurar la heliocentrismo. Kepler, 1571-1630. Confirma la teoría heliocéntrica de Copérnico al descubrir las leyes reguladoras del movimiento de los planetas en torno al Sol. Isaac Newton, 1642-1727. Supone la culminación del proceso de formación de la ciencia moderna. Su ley de la